Sé que parece quimérico intentar fomentar el uso de la bicicleta en las ciudades, donde gran parte de la población ha perdido la noción de desplazarse ligera y libremente. La tendencia entre los habitantes ha sido la de encadenarnos a motores y horarios determinados por los diferentes tipos de transporte y sus objetivos, causando los embotellamientos en las rutas de acceso más populares, el retraso a causa de semáforos innecesarios en algunos lugares y por falta de estudio para el tiempo de duración en estos, evidenciando en nosotros la escasa noción que tenemos de distribución y circulación en las avenidas. Al andar en bicicleta se obtienen grandes beneficios personales y sociales a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, desarrollamos y fortalecemos habilidades motrices y mentales que mejoran nuestra salud. Facilitamos nuestro desplazamiento por la ciudad, ahorrándonos tiempo, dinero y magullamientos por choferes descuidados que van soñando con abandonar el autobús en algún paraje y que les permite escapar de los usuarios. Por medio de estas letras pretendo infectarlos con el virus del ciclismo y, mejor aún, corromper su torrente sanguíneo con sentimientos de libertad y respeto hacia los pedales, que sirvan como conducto directo a la relajación, fortalecimiento, esparcimiento y el acceso a un medio de transporte económico, saludable y noble con el medio ambiente. También ideo provocarle un resfrío crónico de concientización generativa que logra hacer de usted un chofer que mire al ciclista como un honorable acompañante de las avenidas, que lucha a cada pedaleo porque se le respete y se le proteja en el camino, pues a diferencia de otros medios de transporte, carece de una armadura impenetrable que le pueda asegurar protección, condición que le hace merecer la preferencia ante el automóvil. Así que como contestación a la gran problemática de la nula tolerancia ciclista, a través de este medio seguiré intentando aportar conocimientos que logren sensibilizar la percepción que tiene de la bici y el ciclista, con datos que logren cautivarle, hacerle reír, disgustarse, maravillarse o enamorarse de los pedales. Ensimismados del ritual urbano, olvidamos apreciar, analizar y solucionar el entorno que nos rodea. Es así como me atrevo a afirmar que la bicicleta es un diseño perfecto que noblemente puede ayudar a resolver distintos problemas de nuestra sociedad, tales como la movilidad urbana, contaminación, salud, economía, usos del espacio, entre otros. En la sociedad actual hemos adoptado un modo de vida que se basa en la dependencia al consumo del petróleo, en la que el mayor consumidor es el automóvil, y al darle tanta prioridad, las ciudades se estructuran para abastecer sus necesidades. Por ejemplo, se construyen autopistas de altas velocidades, enormes estacionamientos, puentes, vías con más carriles, etc. Todas estas adaptaciones provocan contaminación del suelo, auditiva, visual, del aire y del paisaje, desencadenando la desaparición de hábitats y, qué decir, la pérdida de espacios recreativos de uso social, que ayudan a mejorar la calidad de vida de pequeños y grandes, teniendo como intereses principales la relajación, esparcimiento y convivencia. Es por esta problemática que confiamos que la información histórica nos auxilia como individuos a apropiarnos de nuestro pasado, ayudándonos a entender y solucionar problemáticas medioambientales, sociales y económicas de la actualidad. Escudriñando información, nos armamos y decidimos abordar a la ciudadanía por medio de esta propuesta informativa, que tiene como objetivo proporcionar datos de interés cotidiano que le abran nuevas perspectivas sobre el consumo de la bicicleta. Pedaleemos hacia el futuro sin olvidar el pasado. Aunque parezca algo insólito, debemos aceptar que el rodillo fabricado a base de un tronco de árbol es el abuelo milenario de cualquier invento que necesite ruedas. Se podría decir que esta solución es el predecesor inmediato de la rueda, inventada por los sumerios, quienes la distribuyeron por el viejo mundo a través de la talasocracia.
A partir de su surgimiento, ha tenido muchísimas aplicaciones indispensables en la historia humana, ya que nuestro circular personaje fue la más novedosa solución para resolver problemas de desplazamiento en el viejo mundo. Pero fue hasta finales del siglo XVIII después de Cristo cuando a un conde francés se le ocurrió disponer dos ruedas en línea recta sujetas a un trozo de madera, nombrándolo celerífero, que significa caballo de ruedas. Años después se mejoró el prototipo y fue nombrado Draisiana, el cual obtuvo mayor éxito. El desarrollo en la tecnología para fabricar y equipar bicicletas se ha ido logrando gracias al uso continuo que se le ha dado desde hace más de 200 años, sirviendo dicho progreso a satisfacer cualquier necesidad del usuario. Su empleo es tan versátil que inevitablemente puede adecuarse a lo que se nos ocurra. Desde su nacimiento, innumerable es la cantidad de velocípedos que se han diseñado. Por ejemplo, en el siglo XIX, el biciclo era un modelo que se caracterizaba por tener la llanta delantera más grande que la trasera. Dicha disposición permitía que se alcanzara mayor velocidad, así que mayormente fue ocupado en las competencias. Por otro lado, el triciclo permitía a los usuarios desplazarse cómodamente por las avenidas, siendo ocupado generalmente para pasear o para transportar hasta 4 personas. Otros desafían la imaginación y se adaptaron para desplazarse sobre el hielo, el mar y el aire, variaciones en una rueda como el carismático monociclo que reta al usuario a mantener admirablemente el equilibrio, que es usado comúnmente en actos circenses. Los hay de 4 ruedas, 2 traseras y 2 delanteras o dispuestas en línea recta. Incluso se fabricaron de vapor y por si fuera poco para retar el vértigo, las hay de 2 niveles, también eléctricas, motobicis, etc. Gracias al avance tecnológico, en la actualidad son fabricadas con minerales capaces de resistir impactos de gran magnitud. Dichos materiales generan más estabilidad, dureza, seguridad al ciclista. Podemos observar que las industrias amenazan con seguir explotando el petróleo de una manera más cara y peligrosa, lo cual desencadenará consecuencias medioambientales más severas. Pretenden contaminar con mayor publicidad que les ayude a incrementar la cultura de dependencia del petróleo. No debemos dejarnos engañar con sus mediocres campañas publicitarias, que no hacen otra cosa más que encandilarnos para perder noción de lo que ocurre a nuestro alrededor. Por estas razones es primordial apropiarnos de nuestro entorno, de nuestra fuerza y de la capacidad que tenemos para adaptarnos, para solucionar problemas básicos de abastecimiento y movilidad que nos ayuden a remediar momentos de estrés causados por desastres naturales, hambrunas, conflictos bélicos, etc. En la segunda década del siglo XIX, a causa de una catástrofe natural originada en Indonesia, se vio afectado el hemisferio norte del viejo continente, ya que la erupción del monte Tambora en 1815 arrojó a la atmósfera una cantidad monumental de cenizas, perjudicando sumamente a la gente de aquel tiempo. Provocó inevitablemente el desafortunado año sin verano, pues en 1816 nevó y llovió de tal forma que hubo gran escasez de alimentos. La población, con la intención de sobrevivir, decidió sacrificar caballos y mulas para sobrevivir a la hambruna. Como aquellos animales servían para trabajo pesado y como medio de transporte, fue difícil imaginar que los sustituiría. Para estas fechas, el inventor alemán Carl Friedrich Christian Ludwig Baron Drais von Sauerbrunn ya había diseñado la Draisiana, un velocípedo de propulsión humana, con un manillar para direccionar la rueda delantera y un dispositivo de frenado acoplado a la trasera. Dichas características le daban mayor control y seguridad al viaje. La Draisiana, en principio, tuvo un propósito totalmente diferente al que se le dio, pues al inventor solo le entusiasmaba lo genial que sería tener la oportunidad de desplazarse de manera sentada.
En 1817 fue un año de precariedad, así que para aligerar el estrés social, Karl Drais decidió realizar el primer viaje, con una distancia de 7.5 kilómetros en un poco más de una hora. Lo fácil y la poca duración del traslado realmente llamó la atención de los individuos, adaptándola rápidamente. Fueron una generación que creyó en tan curioso prototipo, pues daba esperanza de sobrevivencia a los usuarios, restringidos en movilidad y cuestiones de abastecimiento. Conforme fue adquiriendo fama y territorio, años después llegó una draisiana a manos de Pierre Michaux, quien muy inspirado revolucionó el modelo adaptándole un sistema de pedales, basado en las máquinas de afilar de la época. Este ejemplar fue bautizado como Michaulina, convirtiéndose en la hermana mayor de todas las bicicletas que hoy conocemos, pues a partir de este diseño de pedales se construyó la bicicleta segura. La bicicleta en México. La bicicleta se distribuyó en el país a finales del siglo XIX. Porfirio Díaz la introdujo inteligentemente, pues la veía como el símbolo más importante para poder llevar a México al modernismo. Usarla era una expresión para participar en la tecnología del mundo moderno. La primera en llegar fue la francesa Sacudehuesos. Todas las familias aristócratas gozaban pasear en las tardes por las avenidas de Reforma, la Alameda, Plateros, Colón o la calle de San Francisco en la Ciudad de México, montados en velocípedos de 3 o 4 ruedas. Tanta fue la fama que adquirió este vehículo que no tardó en haber embotellamientos, provocando grandes choques en las avenidas. Los encargados gubernamentales, en lugar de gestionar rutas y espacios para la movilidad sustentable, tuvieron la absurda idea de darle solución al problema prohibiendo su circulación. Sin embargo, los acomodados usuarios se quejaron con Díaz, quien no tardó en deshacerse de esa ley, aunque por otro lado pusieron en orden un reglamento para su uso. Así las calles, carreteras y avenidas de todo México pueden y deben ser circuladas en bicicleta. La popularización que tuvo y el mayor acceso para adquirirla incitaron a los campesinos a cambiar sus burros o caballos por los pedales, integrándolas así para siempre en la cultura mexicana, ya fuese como entretenimiento para ricos, cuestión de pasión y superarse a uno mismo por parte de los deportistas, de uso doméstico o como herramienta indispensable de la clase obrera trabajadora, ganándose su lugar en el folclore mexicano. El historiador William Beasley escribió: "El ferrocarril señalaba el ingreso de la sociedad a la tecnología. La bicicleta señalaba el mismo fenómeno, pero en el nivel individual. Al comprar una bicicleta, el mexicano aprendía a manejarla, componerla, correr en ella, cambiarla. Aceptaba así tecnología, producción masiva, desgaste y otros valores que hacen la vida moderna. Por lo tanto, tener una bicicleta hacía del mexicano un hombre moderno, con acceso a la tecnología y por lo tanto al progreso". Se escribieron diversos manuales que explicaban desde cómo encontrar el equilibrio y pedalear hasta cómo alcanzar altas velocidades. José Echegaray, ingeniero, Premio Nobel de Literatura 1904, encontró el lado ventajoso a la bicicleta en el ámbito social, pues señala que ésta sería de gran utilidad para los sectores medios y bajos que no tenían acceso a los autos, caballos o choferes. El obrero no tendrá que vivir en cuchitriles antihigiénicos ni antiestéticos, sino a 1 legua o 2 de la población, a 20 minutos sin fatiga. La bicicleta, entonces, representaba para la gente pobre la posibilidad de agrandar la ciudad y conseguir alcanzar una vida cómoda, sana, económica e higiénica. No solo podía ser una diversión, sino también contribuir a la solución de los problemas de ese entonces.
No podemos evitar nostalgia al recordar todo lo que nos evoca la bicicleta en nuestra cultura, pues tiene sabor a taquitos de canasta, huele a pan dulce recién horneado, refresca por la mañana con la llegada del señor que trae el pulque desde las orillas de la ciudad, se escucha por las calles afilando cuchillos, tijeras o navajas de las amas de casa que aprovechan para salir a chismear mientras les entregan los utensilios. ¿Y qué decir de los admirables boleros que recorren los barrios para que un descuidado llegue presentable a su trabajo? Es buena nueva por medio del cartero, del vendedor de papas fritas en sus enormes triciclos equipados con sus enormes sombrillas de colores, sin olvidar ese uso místico por parte de los peregrinos que recorren sorprendentes distancias para consumar las mandas de sus milagros cumplidos, ni de la lucha diaria de los visitaxistas para cumplir la cuota, transportando gente de un lado a otro por la ciudad. Así es como tan simple máquina ha afianzado confianza por parte del campo, los pueblos, ciudades y barrios de nuestro territorio. La década de 1950 fue propicia para la popularización de la bicicleta, haciendo germinar la producción mexicana. Las buenas ganancias y el auge de la industria estimularon la imaginación de los diseñadores, dándoles libertad para crear modelos nacionales emblemáticos, como la superdeportiva Saeta, la extravagante Vagabundo y la resistente y duradera Águila Plateada. La primer fábrica de bicis en México fue la Cóndor, fundada en Guadalajara. Posteriormente se crean otras en Ciudad de México, San Luis Potosí, Durango y Monterrey. Aunque el uso de la bici se ha popularizado entre chicos, medianos y grandes, por moda, como pieza indispensable de trabajo o como modo de vida, con propósitos de tintes ecológicos o por salud, la realidad en México es otra, pues a causa de la libre introducción de bicis importadas procedentes de China, desleales, económicas y de mala calidad, ha frenado el equilibrio de competencia contra las nacionales, elaboradas con materiales de mayor calidad y con mano de obra local, con costos un poco más elevados, pero que garantizan la calidad de vida del producto y la permanencia en el mercado por parte de los fabricantes. Todo esto ha llevado a que los productores cierren y peor aún se dediquen a la venta del producto chino. Otro caso que debemos someter a juicio es el programa del uso de la bicicleta propuesto por Ebrard, el cual no ha beneficiado en nada a productores y consumidores mexicanos, ya que un año antes de poner en marcha dicho programa, los representantes del gobierno del Distrito Federal pidieron a los productores su participación, regalando de 2,000 a 4,000 bicicletas. Después les dijeron que se las pagarían y al final nunca volvieron a comunicarse con ellos, diciendo finalmente contratar a una empresa privada extranjera. Así, las ecobici que ruedan por la Ciudad de México no son del gobierno local, se rentan a Clear Channel, son fabricadas en Taiwán y peor aún, son 1,500 para abastecer una población de 20,000 usuarios. Así la idea de prestar bicis no es muy buena que digamos, pues la gente prefiere invertir 300 pesos al año para su renta que 2,000 para una bicicleta propia, la cual necesitará aditamentos, refacciones y servicio que ayudarían a que microempresas y talleres familiares compitieran en el mercado, desencadenando un desarrollo económico local, ayudando al autoempleo y el fortalecimiento de la vocación del ciclista. Mujeres y bicicletas. El hecho de que las mujeres monten una bicicleta ha suscitado toda clase de debates morales, pero la pasión que se revela a cada pedaleo es inherente a ambos sexos sin importar la edad. Sin embargo, esta pasión para la mujer significó una dura lucha, ya que tuvo que pelear para conseguir sus derechos, tales como a la educación, el acceso a los mismos libros que los varones, derecho a la movilidad y al voto, el cual coronaría el reconocimiento de sus capacidades intelectuales, pero el derecho al pedaleo dio a las féminas una libertad más práctica y tangible, elementos claves que hicieron sonar la chicharra de la liberación femenina.
Con el auge de la bicicleta, más chicos se aventuraron al ciclismo. Paradójicamente, con este hecho surge la pregunta de que si fue la bicicleta la que liberó a la mujer o la mujer liberó a la bicicleta, dado que su venta se duplicó y se popularizó entre la población. De este modo podían ir a donde, cuando y con quien quisieran, ejerciendo su derecho a la movilidad, permitiéndose llegar a pueblos lejanos, por ejemplo, conocer el mar, participar en celebraciones de otros vecindarios, conocer más gente, involucrarse en reuniones donde se discutían planes para la obtención de sus derechos, etc. Solo ese simple rodar fue capaz de hacer brotar en ellas esas emociones de independencia, felicidad y plenitud, sentimientos que anteriormente les habían sido negados, pues la mujer era sujeto a sinónimos de debilidad, delicadeza, docilidad y subordinación, roles por los que las sufragistas europeas y norteamericanas luchaban para que desaparecieran. Todas estas mujeres adoptaron la bicicleta como un símbolo de liberación, pues su apropiación por parte de la sociedad transformó los valores de la época, siendo un elemento clave en la apertura de temas como la igualdad de género. A su vez, modificó la vestimenta de la época, pues se confeccionaron prendas especialmente diseñadas para el uso de la bicicleta. Estas prendas son conocidas como bloomers, pantalones cortos abombados. El hecho de que una mujer usara pantalones también fue una revolución en sus tradiciones, quienes se deshicieron al fin de los asfixiantes corsés, de los gorros pesadísimos en sus cabezas y de las estorbosas faldas que llegaban hasta los talones. Por ejemplo, Amelia Bloomer y Elizabeth Stanton fueron las sufragistas que peleaban específicamente contra todas estas prendas que eran descritas por no dejarlas mover libremente, dando a conocer su petición en el primer boletín de la liberación de la mujer. En 1892 se crea el primer club de ciclismo para mujeres, las cuales hasta ese momento habían sido de uso exclusivo para varones, en los que realizaban actividades tales como salidas semanales, uniformes y reuniones especiales. En 1893, Tessie Reynolds recorre la ruta Londres-Brighton, ida y vuelta, 176 kilómetros en 8.5 horas, usando bloomers y en una bicicleta de hombre, coronándose como una oda a la liberación femenina. El impacto social fue tanto que los estudiantes de la Universidad de Cambridge, en 1897, cuelgan frente a la Casa del Senado la imagen de una mujer con pantalones cortos y en bicicleta, en símbolo de subversión y lucha. Otro pretexto para oponerse al uso de la bicicleta por parte de las mujeres fue que en las competencias ciclistas quedaban al descubierto sus piernas, y la Iglesia fue la primera en juzgar esas prácticas deportivas. En particular, satanizaron el sillín, discutiendo que llegaba a causar sensaciones indecentes en las damas, refiriéndose directamente a masturbación, y con el uso cotidiano que pudieran darle era posible que no regresaran con su marido. Temiendo que hubiera un descenso en la natalidad de la población, además de que creían que estas mujeres podían quedarse estériles a causa de lastimar sus pelvis. Sin embargo, pese a todos los obstáculos, fue tanta la fuerza de los pedales femeninos que les hizo ganar limpiamente la guerra, alcanzando al fin un lugar en la sociedad que dejara desarrollar su capacidad innata para resolver cualquier asunto que se le pusiera enfrente. Admiremos la intensidad de su lucha interna para oponerse a estereotipos arraigados de generación en generación, en las que la opresión las mantenía sesgadas. Otro ejemplo de bicicletas como símbolo de lucha social se encuentra plasmado en las calles de Rosario, Argentina, pues existen en los muros de la ciudad bicicletas pintadas con la técnica del stencil, que perturban el recuerdo de la población aún herida por la evaporación de sus seres amados, ocasionada por la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades. No es raro escuchar susurros
susurros del recuerdo popular, lanzando alguna que otra maldición al proceso de reacomodo político argentino, que cobró la desaparición de miles de personas de todas las condiciones. Las imágenes en las paredes de Rosario están especialmente dedicadas a todos y cada uno de los estudiantes que fueron privados de su libertad, torturados y asesinados entre 1976 y 1983. Son 350 bicicletas pintadas en los muros, que representan a los estudiantes desaparecidos. Es el artista Fernando Traverso, nacido en 1951 en la ciudad de la que hablamos, el autor de estas obras, bautizándolas Bicicletas contra el Olvido, pues vivió en carne propia la experiencia militar. El artista y militante platica que la analogía parte de un poema que él mismo escribió titulado Me cuidaste y pasaste de largo, el cual evoca una experiencia en su pasado, donde un amigo a mano de su bicicleta se cruzó con él en la calle, pasando de largo y sin saludarlo, como si nunca se hubieran conocido. El chico encadenó la bicicleta a un árbol y nunca regresó por ella. Al notar la bici en el mismo lugar durante los días siguientes, Traverso notó que su amigo era una víctima más. Si el joven hubiera saludado a Traverso, lo habría delatado, pues al momento del encuentro era perseguido para ser sometido a los actos terroristas de los cuales ya tenemos conocimiento. Fueron muchas las bicicletas que no regresaron a casa en esos años. Ahora esas bicis representadas en los muros son un homenaje a los sometidos o juzgados que nunca han tenido justicia. Son un homenaje a todas esas familias que aún esperan que regresen sus hijos, jóvenes que eran la semilla para un mejor futuro. El primer stencil se colocó en el 2001 sobre un muro de la calle Córdoba y Moreno. En ese tiempo ahí se llevaba a los presos a ser torturados. Por otra parte, para garantizar la movilidad local debemos ser totalmente responsables y conducir con los 5 sentidos, siempre alerta para responder de la mejor manera a la peor situación y también conociendo el reglamento de tránsito. Debemos exigir en mayor medida a las autoridades infraestructura para los ciclistas, que no solo se restrinja a los parques, pues en la ciudad en la que circulo no existen espacios apropiados para abastecer las necesidades básicas de los ciclistas. Por todas estas razones y muchas más, hacemos manifiesto diseñar infraestructura adecuada a las características topográficas y movilidad de la ciudad, que ayuden principalmente a disminuir accidentes ocasionados por la falta de espacios establecidos para los ciclistas o los señalamientos indicados para avisar al conductor el permiso y ocupar todo el carril por parte del ciclista. Como ha podido darse cuenta, por medio de estas letras, la bicicleta ha estado presente en hechos importantes de la historia humana, sirviendo en mayor medida a resolver dificultades ambientales, políticas, económicas y sociales. Ahora bien, no se necesita ser un genio intelectual para darnos cuenta de todos los beneficios que podemos adquirir dándole un uso desmedido. Esta máquina perfecta aprovecha la fuerza humana como ninguna otra cosa. Como uno mismo es el motor y el único combustible, nos da libertad absoluta, permitiéndonos convertirla en una extensión más de nuestro cuerpo. Es capaz de proporcionarnos grandes sensaciones. Así, pues el ciclismo nos ayuda a ser felices y saludables, en especial a los niños, haciéndolos más seguros y beneficiando el desarrollo de sus capacidades motrices. Y lo mejor de todo es que el beneficio dura toda la vida. Entonces, admirable lector, con esto que le cuento, ¿no cree que ya va siendo hora de irle bajando los humos a la contaminación usando la bicicleta? Para finalizar, tomemos muy en cuenta el mensaje que la banda de música Ginger Ninjas nos da.
La bicicleta no es solo para tener un buen culo, también es para mejorar el espíritu. No es solo un deporte, es un medio de transporte. No solo es para albañiles y carteros, también es para fresas y vaqueros, gringos, morenos y güeros. No es solo para cuidar y mejorar el ambiente, sino para curar a la gente. La bici no es solo para los domingos, es para los lunes, martes hasta el viernes, es para todo el día y para todos.